Buenos días, les habla el pastor Tony Sherma. Quiero darle una cordial bienvenida a todos los amigos, familia y visitantes al Centro Familiar Conectados. Dice la palabra en el versículo de Colosenses 3:15, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Formar parte de una familia es algo maravilloso, pues en el hogar es donde se produce seguridad, dirección, amor y provisión. Nosotros hemos experimentado ese tremendo privilegio al haber formado parte de la familia de Dios por su amor y por su gracia. Y queremos, amigo, que nos visitas, hacerte una hermosa extensión y una invitación a que puedas unirte a esta gran familia. Si bien no encontrarás en nosotros una perfección total, ya que también cometemos errores, sí encontrarás una mano amiga, amor, dirección y unidad, para que podamos entre todos llegar a la perfección que Cristo nos enseñó. Estamos felices de recibirte, de tenerte entre nosotros hoy, y sobre todo queremos hacerte sentir como en casa y en familia, ya que la iglesia, si no es una familia, no es una iglesia. Esperamos que disfrutes en este día y que te goces con nosotros de adorar a nuestro Dios. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Tony. Buenos días, iglesia. ¿Qué tal si oramos por los niños? Ellos van a pasar a ser instruidos por el Señor, por su palabra. Así que vamos a pedir a los niños que puedan levantarse, ponerse en pie en el lugar donde están. Y vamos a orar por sus vidas. Amén. ¿Qué tal si la iglesia extiende sus manos en señal de bendición a nuestros niños? Pronto mi hija estará por ahí yendo a pasar sus clases. Y nada, oramos. Padre, te damos las gracias, Dios, por cada niño, Señor, que tú nos has dado, Señor. Tu palabra dice, Señor, que son herencia de Jehová, Señor, los niños, Señor. Hoy, Señor, te encomendamos, Señor, sus vidas, Señor. Sabemos, Señor, que van a ser instruidos, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, la cual les va a preservar de todo mal, Señor, y solamente va a ser bienes a sus vidas, Señor. Bendecimos, Señor, a las maestras, Señor. Sabemos que tú has puesto palabra de Dios, Señor, en sus corazones, Señor, para compartir e impartir a nuestros hijos, Señor. Te pedimos que bendigas ese tiempo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si los despachamos con un fuerte aplauso a nuestros niños? Amén. Hace una semana cada semana estamos teniendo unas reuniones muy preciosas. Y las palabras que empezaba diciendo Jesús el anterior domingo era que Dios es bueno. ¿Es así o no es así? ¿Se acuerdan? Y no se me ocurren otras palabras con las cuales hoy poder empezar también esta palabra, sino decir que Dios es bueno. Dios es bueno. No sé en qué situación tú estás en este día, no sé qué es lo que estás atravesando, pero a pesar de lo que tú estés viviendo, Dios es bueno. A pesar de la situación que tú estés atravesando, Dios sigue siendo bueno. Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado, mis hermanos. Dios está al control de cada uno de nosotros. Amén. Así que hoy quería decir que Dios es bueno. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. El tema de la palabra en esta mañana. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. El tema que el Señor puso en mi corazón es este: hasta donde te atrevas a creer a Dios. Esa es la palabra que creo Dios ha puesto en mi corazón para tu vida. Primeramente ha estado hablando esta semana a mi corazón, a mi vida. Y es Alex, Pastor Aimer, Dani, a cada uno de nosotros, hasta donde te atrevas a creer a Dios. Vamos, o sea, iglesia, Centro Familiar Conectados, vamos a ir hasta donde nos atrevamos a creer a Dios. Amén. ¿Por qué? Hay algo firme por lo cual yo puedo decir estas palabras, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice esto precisamente en el libro de Josué,
capítulo 1, del 1 al 9, vamos a leer y dice, por favor todos si tienen ahí su Biblia, acompáñenme a leer y dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y escucha lo que dice, iglesia, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será, iglesia, vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Ahora bien, iglesia, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, que dice, iglesia, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos quieren que todo lo que emprendan sea prosperado? Aquí está el ancla firme, que es la palabra de Dios. Todo lo que tú emprendas, ¿cuántos de verdad quieren que todo les vaya bien? Aquí está la palabra de Dios. Tú la tienes en tu casa, tú la tienes en tu mesita de noche, tú la tienes en la mesa de comer, porque hay gente que cuando come la paella igual le gusta comer la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuántos dicen amén? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Wow, ¿cuántos dicen? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, iglesia, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. No sé cuántos se alegran por eso. Es palabra del Señor. Como dice muchas veces el pastor Aymer, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que promete y cumple. Dios, si te ha prometido algo, lo va a cumplir. Pese a la situación que tú estés viviendo, pese al momento que estés atravesando, si Dios promete, ¿qué? Lo cumple. Amén. Y el pasaje principal en el cual me quería enfocar era Josué 1, 3, 4. Y dice, Iglesia, Centro Familiar Conectados, yo os he entregado. Notemos algo que dice, os he entregado. ¿Qué significa? ¿En qué tiempo está esto? En tiempo pasado. El Señor ya nos ha entregado. Tiempo pasado. Ya lo dio. No es que tú vayas a sobarle el brazo a Dios, Señor, dame, y quieras forzar el brazo de Dios. No, el Señor ya te lo dio. El Señor ya te lo dio. Lo que yo os he entregado, dice la palabra de Dios. Tiempo pasado. Como lo había dicho a Moisés, ahora vamos a tomar en cuenta todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, ¿en qué tiempo estamos hablando? Hace rato habíamos hablado en tiempo pasado, pero ahora el Señor le está diciendo, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Está hablando en tiempo presente.
O sea, el Señor ya nos ha entregado todo, pero vamos a llegar a alcanzar solo lo que nos vayamos a atrever a creer a Dios. Porque el Señor ya nos dio todo. Pero ahora depende de nosotros caminar, alcanzar las promesas de Dios. Amén. Para entender esto me gustaría, si podemos ver un video. Es un poco gracioso, pero ¿lo tienen allí? ¿Sí? Correcto. Vamos a ver un video. Sebastian ist da. Der Lauf kann starten, der Countdown läuft. Dann zählen wir von jetzt an von 10 runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und da läuft Sebastian los. Der erste Weg geht zu den Fernsehern. Ja, oh, dann stellt es hier ab und packt noch etwas drauf. Und da hat er die ersten 2 Fernseher sicher. Das ist ja ein Start, die Hund ihm folgt, ist doch ein Mist gegen ihn. Dann nimmt er sich die Apple-Produkte, MacBook Pro, iPod, iPad, alles was er tragen kann. Er ist auf jeden Fall gut im Start. Da rennt er, der rennt an mir vorbei. Jetzt rennt er weiter. Ich sehe schon, als nächstes geht er, glaube ich, zu den Spiegelreflexkameras. Da bin ich mir sicher. Jetzt rennt er um die Ecke und wow, da hat er gleich 6 Kisten geladen. Macht ja ein bisschen schlapp. Sebastian, da geht doch noch mehr, Komm, das packst du. Go, Sebastian. Ja, ist bei den Händen. Oh, da verlieren aber 2 Samsung Galaxy und noch ein Samsung Galaxy. Jetzt hat er 3 Samsung Galaxy verloren. Jetzt wird die Entscheidung zurückgehen oder den DVD-Player, den der Hand hat, nochmal abwinken. 11 Sekunden noch. Und jetzt ganz zum Schluss. Ja, der Kühlschrank, ich werde bekloppt. Der Kühlschrank für die Wohnung. 1 Sekunde und da ist es vorbei. Participar en este programa. Sean sinceros, ¿a cuántos les gustaría participar en uno de estos programas? A ver, levánteme la mano ahí, bien alto para que se note. Saquen la foto, ¿ya? Vale, ahora bien, hoy vengo a decirte que lo que realmente está queriendo decir el libro de Josué es esto. Tú ya estás participando en este programa. El Señor dice, os daré todo lo que pisare la planta de vuestro pie. No sé si viste el almacén, estaba petado, estaba lleno, estaba rebosado. No habían 3 teles, habían miles de teles. No habían unas cámaras reflex, habían muchos. Y eso precisamente es lo que pasa con la palabra de Dios. Hoy lo que tan solamente vengo a decirte que hay un tiempo en lo cual podemos alcanzar todo lo que pisare la planta de nuestro pie. Muchos tienen un día,
Muchos tienen 2 días, 10 años, te hablo de la vida, 40, 50. Y esta palabra es para tu vida. Durante que tengas el tiempo, puedes alcanzar todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Y no te hablo de que ahora tú vayas y como veíamos el teatro hace 2 semanas, que tú vayas, quiero ese coche, voy y lo piso. Me gusta la chaqueta de Fabián, ven Fabián. No se trata de eso. Dios le dio al pueblo de Israel mucho más de lo que ellos podían abarcar. Leemos el libro de Josué y ellos no llegaron a conquistar todo lo que el Señor les había prometido. No llegaron a conquistar todo lo que Dios les había dicho, las tierras, aún hasta donde se pone el sol del mar. No llegaron a conquistarlo. Llegaron hasta cierto punto. Hoy vengo a decirte una cosa: que Dios no nos pone límites. Iglesia, Dios no nos pone límites. Los límites los ponemos nosotros. Los límites los pones tú y los pongo yo. Hasta dónde yo quiero llegar en el Señor, hasta dónde yo quiero alcanzar. No, Dios no te va a poner límites. Los límites los ponemos, iglesia, nosotros. Porque si no sería falsa la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es verdadera. Y el Señor ya dijo: os voy a dar todo lo que pisare la planta de vuestro pie. El primer punto es: los planes de Dios continúan hasta que se cumplan. Si Dios tiene un plan y un propósito, déjame decirte, hermano, que se van a cumplir. Si Dios tiene un plan y un propósito para tu familia, por mucho que tú la veas destrozada, separado, peleado, o sea, no lo quiero ni ver, pero si Dios tiene un propósito para tu familia, que los tiene, lo va a cumplir sí o sí. Dios elaboró un plan. Dios quería bendecir a la humanidad. Y la primera persona que creó Dios, que fue Adán y Eva, Dios los quería bendecir como quiere bendecir nuestras vidas. Recordemos la palabra de Dios que dice que Dios no tiene planes de mal, sino de ¿qué? De bien, para darnos el fin que esperamos. O sea que Dios, iglesia, hermano, tú que estás pasando cualquier situación, alguna enfermedad, algo, escasez, déjame decirte que Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios tiene planes de bien y no de mal, como los tenía con Adán y Eva. Dios no deseaba un plan sacarlos del Edén y poner un ángel para que ellos no entrasen a la tierra, otra vez al Edén. Dios no quería eso. Dios tenía un plan. ¿Y cuál era el plan para el primer hombre? Vamos a ver en Génesis 1:28 al 31. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. ¿Y qué es lo que dice? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno.
en gran manera. Y fue la tarde y la mañana y el día sexto. ¿Dios tiene planes de mal para nuestras vidas? No. Dios tiene planes de bien. Dios tiene planes de bien para ti, iglesia, familia, hermano, hermana, hijo, hija, esposo, esposa. Dios tiene planes de bien. Dios desea bendecirnos. Amén. Ese es nuestro Dios. Es como un padre. Ahora que soy padre, realmente me ha cambiado totalmente la mentalidad. Ya uno no piensa ya en sí mismo, sino que piensa en ¿quién? En sus hijos. El otro día hablábamos y la veíamos que está creciendo demasiado, porque come, vamos, está dejando sin ahorros a los abuelos, leche, pañales, vamos, madre mía. Y hablábamos de que, me decía Paola, me decía, ¿te imaginas, sales cuando vaya al colegio? Y yo, uy, madre mía, gastos, colegio, uniformes, estudio, madre mía. Pero como padre uno desea dar, ¿qué? Lo mejor a sus hijos. No sé si están tus hijos ahí, dile, lo que hay en mi corazón es darte lo mejor. No sé si está a tu lado, tu hijo, al frente, o tan solamente eso es lo que quiere un padre. Eso es lo que quiere un padre. Yo ya me hago la película con mi hija, vamos. Y solo me gustaría darle lo mejor. Amén. Y así, Dios tenía un plan para el hombre, para Adán y para Eva, que era de bendecirlos. Pero todos sabemos que ellos, ¿qué? Pecaron. Ellos desobedecieron a Dios. Pero recuerda la palabra, el primer punto que estamos diciendo es que los planes de Dios continúan hasta que se cumplan. Dios quiere bendecir al hombre. Dios quiere bendecirnos, iglesia. Y los planes de Dios se van a cumplir, ¿qué? Sí o sí. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Dónde continúa este proceso? ¿Dónde continúa Dios su obra? Vamos a leer Génesis 12 del 1 al 7. Continúa con Abraham. Adán y Eva ya habían pecado, pero sabemos que Dios elaboró un plan maestro para redimir a sus hijos. Pero había una promesa de bendecir a sus hijos. Y Dios continúa esta promesa con Abraham, porque las promesas de Dios se cumplen sí o sí. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad joven, de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir, ¿a dónde? A tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra, pasó por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová, ¿a quién? A Abraham. ¿Y qué es lo que le dijo? Y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra.
y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hermano, padres de familia, las promesas que Dios te ha dado no se han acabado. Tus hijos las van a alcanzar. Tus hijos las van a alcanzar. Lo que Dios te ha prometido en la juventud, usarte, eso quizás tú no lo has hecho hasta ahora, pero tus hijos lo van a hacer. Lo que tú no has alcanzado de parte de Dios, tus hijos lo van a alcanzar. Amén. Dice la palabra de Dios, Génesis 13, continúa hablando con Abraham. Génesis 13, del 14 al 18 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, le dijo estas palabras: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur. Escucha esto, mi hermano. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, porque la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar. Dios empezó un plan con Adán. Empezó una promesa de bendecir al hombre. Luego continuó ¿con quién? Con Abraham. También continuó, si tú quieres verlo en casa, con Israel y con Jacob, que es el mismo, con Isaac. En Éxodo 20, si quieres apúntalo, no lo vamos a leer. Éxodo 20, del 23, del 20 al 33. Éxodo 23, del 20 al 33. Dios es fiel con sus promesas. Y esta promesa luego recayó sobre Moisés. Deuteronomio 11, 23, 24 dice: Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones. Desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Ahora bien, nos encontramos con un problema, y es de que la persona que Dios había escogido para alcanzar estas promesas era Moisés. Sabemos todos que el pueblo de Dios estaba preso en Egipto, cautivo en Egipto. Dios utiliza a Moisés para sacar a su pueblo con brazo fuerte, con milagros, con señales, con prodigios de ese lugar. Los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Pero nos encontramos con un problema, y es de que el siervo de Dios, Moisés, muere. O sea que si murió Moisés, ¿ya se terminan las promesas de Dios? O sea que si el siervo de Dios con el que yo había estado muere, ¿se terminarán las promesas de Dios para el pueblo de Dios? No, las promesas de Dios se cumplen porque se cumplen. ¿Y qué hizo Dios? ¿Vio a quién? Allí había uno que siempre había estado al lado de Moisés, y era Josué. Y es precisamente el pasaje que hemos leído primeramente, Josué 1 adelante. Amén. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés. Las promesas de Dios no se cortan, continúan. Como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro
territorio. El plan de Dios siempre va a continuar. Hermano, parece repetitivo. Parece que este pasaje ya lo he escuchado 1000 veces. Este pasaje, vamos, me lo sabía de memoria. Pero Dios ya prometió. Ahora nos toca a nosotros alcanzarlo. No depende de otra persona, sino tan solamente de ti y de mí. Amén. Hay una similitud que yo encuentro con este pasaje que se encuentra precisamente en el libro de Hechos. Los planes de Dios continúan. Y en Hechos 1, 6 al 8 dice estas palabras. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Iglesia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Los planes de Dios no se paralizan. Para mí lo hallo una similitud muy grande con lo que está diciendo el libro de Josué. Josué le está diciendo, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y estaba leyendo y informándome. Josué en el Antiguo Testamento es el prototipo de Jesucristo. Es el prototipo de Jesucristo. ¿Por qué te digo esto? Porque el nombre de Josué en el griego traducido significa Jesús. Y Jesús tiene un plan para esta iglesia. Un plan que muchas veces olvidamos. Y es que Él nos llamó a predicar su palabra. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No te puso un límite, iglesia. El Señor no ha puesto un límite a la iglesia. Dios no ha puesto un límite a la predicación de su palabra. Los límites, iglesia, los ponemos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no Valencia se ha rendido a día de hoy a los pies de Cristo, no le echemos la culpa a Dios, que Dios no quiere salvar, que Dios no quiere restaurar. Si no vemos milagros, no le echemos la culpa a Dios, que Dios no quiere sanar, que la teoría es cesacionista, que eso era anteriormente. No, si la palabra de Dios me dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No, mi hermano, no le echemos la culpa a Dios. Si no vemos la mano de Dios, sinceramente es por nosotros. Si no vemos muertos resucitar es porque nadie se ha atrevido a orar por un muerto. Y me pongo en tu lugar. Yo he estado también en velorios y no me he atrevido. Pero no le echemos la culpa a Dios, porque Dios ya dio la orden. Si no pasa nada en esta ciudad, no será por Dios, sino primeramente yo. Esa es una realidad. Si el reino de Dios no ha avanzado más, no le eches la culpa a la persona que está a tu lado. Ahí ya le está. No le eches la culpa a mi esposo, no. Mi esposa, ay, mis hijos, no. Por nosotros, por mí. Y déjame decirte, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque soy el líder de evangelismo de la iglesia. ¿Le voy a echar la culpa a Dios? ¿No será que me tengo que santificar más? ¿No será que tengo que orar más? ¿No será que tengo que ayunar más?
¿No será que tengo que buscar la presencia de Dios así como Moisés se iba al monte y estaba con Dios? No le echemos la culpa a Dios si la culpa la tenemos nosotros. Nadie más. No pasan estas cosas en mi familia, pero estamos buscando el reino de Dios. Estamos buscando la presencia del Señor. Y no lo digo por ti, lo digo por mí. Esto es lo que el Señor hablaba a mi vida. El siguiente punto es el peligro de no hacer nada. Hay un peligro. Si Dios ya ha dado la orden, si Dios ya ha dicho que pueden poseer todo lo que pisare la planta de vuestro pie, hay un peligro de no hacer nada. ¿Y cuál es? Eclesiastés 11 del 4 al 6. El que al viento observa, ¿qué dice? No sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y dice, por la mañana siembra tu semilla, y por la tarde no dejes reposar mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Para que lo podamos entender un poco más, vamos a ir a traducción lenguaje actual, el mismo pasaje, y dice, cuando el árbol cae, no importa de qué lado caiga, donde cae, allí se queda. Qué lógico, ¿no? Donde cae, allí se queda. Si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. Nadie sabe qué rumbo toma el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, ni cómo Dios hizo todas las cosas. Hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar por la tarde. Lo único que tenemos que hacer es sembrar, 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 sembrar y seguir sembrando. Porque no sabes cuál es la mejor cosecha, o la una o la otra o ambas. Amén. Nunca se sabe cuál de los dos siembras será mejor, o si la una o si las dos serán abundantes. ¿Por qué lo digo esto? Porque en mi vida yo me creía José el soñador. Sí, es verdad. Tenía un sueño, espectacular de parte de Dios. Veía multitudes a los pies del Señor. ¿Y sabes qué hacía? Quería despertarme del sueño, me quería pellizcar yo mismo para despertarme y contarle a mi esposa. Paola, he soñado esto. Y bien, y se lo contaba, no me lo podía callar, no me lo podía callar. Y a la otra semana, tenía otro sueño. Y ¿sabes qué, hermano? En mis sueños abrí 20 negocios. En mis sueños alcancé las multitudes para Cristo. No digas tanto amén porque ahora viene el golpe. El golpe me lo dieron. Me bajaron de la nube. Me bajaron del árbol. Me bajaron del caballo. Y un día quería contarle el último sueño que había tenido a mi esposa. Ni se imaginan. Tremendo. Y voy y me le acerco a mi esposa. Espera, quiero contarte el último sueño. Y me dice, ¿y cuándo vas a alcanzar uno de ellos? Ay, ay, ay. ¿Cuántos han tenido amigos José? O tú eres un José, o tú eres un José que eres un soñador. Y el golpe es que hay que trabajar para conseguir las cosas.
hay que esforzarse. Tengo un amigo, un gran amigo, que bueno, voy a decir algo de él, pero ya todos van a saber quién es. Yo trabajé con él, sudando la gota gorda en un trabajo, y él dijo, no, estoy seguro que Dios tiene algo mejor para mí. Y él tuvo un desafío, necesitaba un trabajo mejor. No se conformó a la situación que él estaba viviendo conmigo, yo estaba ahí, el soñador. Y él se esforzó con su esposa. Recuerdo que empezó a trabajar en correos. Y necesitaba una furgoneta. Y necesitaba, si no me equivoco, 2.000 o 3.000 euros para comprarse una furgoneta. Era pequeñita. Se esforzó, le metieron fe, quizás se prestaron, pero llegó el momento donde adquirieron esa furgoneta. ¿Fue fruto de qué? De su trabajo. Se tuvo que esforzar más para alcanzar ese dinero. Y él me cuenta que una vez tenía la furgoneta pequeña. Él me dice que muchas veces él iba a un concesionario de furgonetas más grandes. Y él se paraba a observar las furgonetas y decía, Señor, ¿me darás algún día una de ellas? ¿Y qué es lo que hizo? Empezó a esforzarse más, a trabajar más. ¿Qué era lo que decía la palabra del Señor? Siembra, siembra, siembra. Y es una familia que siembra, no se cansan de sembrar. Y Dios, llegó el día donde les bendijo con esa furgoneta, la cual él deseaba. Y luego él me dice, pero luego deseé una más nueva, una nueva. Y Dios le bendijo porque no dejaron de sembrar por la mañana ni de sembrar por la tarde. Amén. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Yo quiero algo. ¿Cuántos quieren algo? Levante la mano ahí. ¿Cuántos quieren algo? No es imposible. Hermano, hermana, no es imposible. No es imposible. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Uno, hay que aplicarle fe. Tienes que creer en Dios. Tienes que creer que Él te puede dar, que Él te puede bendecir, que Él te puede prosperar. Lo tienes que creer. Poner primeramente tu fe en Dios. Y luego lo siguiente que tienes que hacer es perseverar. ¿Y esto de qué me habla? De trabajar, de esforzarnos. Si la iglesia se esfuerza para alcanzar a la juventud o todas las personas de Valencia, lo podemos hacer, pero tenemos que aplicarle la fe y la perseverancia. Hay que trabajar. A lo mejor tu trabajo no te va a dar para alcanzar lo que tú quieres, pero ahí entra la fe en Dios. Tú pon tu fe en Dios. Haz todo lo que tú puedas, todo. Y mientras cuando tú hagas lo humanamente posible, Dios se va a manifestar a tu vida y va a hacer lo imposible posible para tu vida. Dios lo va a hacer. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para alcanzar Valencia para Cristo? No te hablo de España, sino te estoy hablando de Valencia, de una ciudad. ¿Qué estamos haciendo para poseer lo que Dios ya nos dio? Hay una vacante en el cielo. Hay un puesto de trabajo para tu vida. Hay un cartel en el cielo que dice, se busca, se necesita.
Lucas 10:2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Hay una vacante para tu vida, mi hermano, y es de ser un colaborador con Dios. En el lugar donde tú estás hay una vacante, un trabajo, un puesto de trabajo para tu vida. Déjame decirte que el plan y el propósito de Dios no se ha cortado, continúa vigente para ti. Dios continúa deseando utilizar tu vida. Dios continúa deseando que tú seas el instrumento de salvación para tu familia. Dios lo desea. No se ha cortado. Dios quiere utilizar tu vida. Dios quiere valerse de ti para traer su reino poderoso a tu familia, a tu descendencia. Dios lo quiere hacer. ¿Sabes cuál será la palabra más dicha cuando tú llegues en el cielo? Podría haber hecho algo más. Nada más. Podría haberme esforzado. Podría haberle predicado a mi vecino. Podría haber salido a predicar. Podría haber discipulado a aquel hermano. Podría haber bendecido a tal persona. Podría haber. Pero ya estás ahí. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el Señor ya nos dio aquí todo. ¿Cuánto estamos alcanzando para el Señor? Sin ir más lejos, todos tenemos televisor en casa. Si no tenemos televisor, tenemos móvil. Y todos estamos viendo al vivo y al directo lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Es así o no es así? Cada rato, noticia de última hora. Y lo estamos observando. Lamentablemente nos hemos convertido en meros espectadores. Mientras el mundo muere, nosotros seguimos observando. Mientras miles y miles de personas mueren sin Jesús en sus corazones, es que a la hora de la verdad, luego no hacemos nada. Pero no lo digo por ti, lo digo primeramente por mí. Escuchamos palabra jueves, domingo, en las conexiones. La iglesia discute entre si se tienen que hacer una cosa u otra cosa. Y esta es la mayor realidad. Mientras el mundo muere. ¿Qué nos ha pasado? Hay muchísimo trabajo. La mies es mucha, dijo el Señor, mas los obreros son pocos. Pero el Señor pone el querer como el hacer en nuestros corazones para hacer su voluntad, para hacer su obra. Dice la palabra de Dios, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. El día de ayer salimos a evangelizar. Todos saben que se está levantando una obra en Alcira. Es así, ¿no? Todos sabemos. Y el día de ayer nos encontramos con Karen, ¿no? Nos encontramos con Karen y las palabras que le dijimos fue: no haya ser que para esta hora hayas llegado al reino. Ahí está Karen. Ayer la encontramos, viene de Nicaragua. Que Dios te bendiga, Karen, bienvenida.
Hay mucho trabajo. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta contigo, hermano. Dios cuenta conmigo. Quizás ha pasado esto en nuestras vidas. El siguiente, ya casi para terminar, es eclipse de fe. Grandes hombres, mujeres, pasaron un eclipse de fe en sus vidas. ¿Qué quiere decir esto? No significa una pérdida de la fe. El eclipse de fe no significa una pérdida de la fe, sino que por un momento parece que la perdiste. ¿Cuántos han visto un eclipse? Yo en Bolivia pude ver uno. Por un momento era de día y se puso de noche. Y a lo largo de nuestra vida como cristianos, muchas veces, quizás no uno, sino muchos eclipses de fe. Pedro tuvo un eclipse de fe. Lucas 22, 31, 34 dice que Pedro le había dicho a Jesús que no le negaría. Cuando Jesús le dijo que iba a sufrir dolores, que iba a ser arrestado. Y Pedro le dijo, nada de eso te acontezca. Yo iré contigo a la cárcel, incluso a la muerte. La fe de Pedro estaba viva. La fe de Pedro quería hacer todo lo que quizás tú y yo haríamos en el lugar de Pedro, que es defender a Jesús. Pero Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Leemos Marcos 14, 60 dice, después que Pedro le había dicho que no le negaría, acontece esto. Marcos 14, 60 dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y al cubrirle el rostro y a darle a puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. En medio de esa escena, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero él negó otra vez. Y al poco después de lo que los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y jurar, no le conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hay solo una cosa que nos va a venir a paralizar a nuestras vidas, y es el pecado. El pecado va a venir a paralizar nuestras vidas, va a venir a paralizar el propósito de Dios en tu vida, va a venir a paralizar tu familia, va a venir a paralizarte a ti.
El pecado, dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 1 al 11, dice, vamos a leer la primera parte, dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si hay algo que realmente va a venir a paralizar a la iglesia, a nuestras vidas, es el pecado. El pecado que nos asedia. Estamos viendo también por televisión que es un asedio. Rusia está asediando a Ucrania, le está dejando sin salida, le está prohibiendo que entren alimentos, medicinas, todo lo necesario para abastecerse y vivir. Eso es precisamente lo que hace el pecado que nos asedia. Nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, eso es lo que realmente quieren hacer. Si no es por un lado, va a ser por el otro lado que va a venir el enemigo a quererte paralizar. ¿Por qué? Porque sabe Dios que hay un propósito y una promesa en tu vida. Dios sabe, pero el pecado va a querer impedir que nosotros alcancemos las promesas de Dios. Pero el Señor nos dice que nos despojemos de ese peso. Pedro se sintió por un momento paralizado. ¿Por qué? Porque negó a Jesús. Ahora bien, te pregunto, ¿qué es lo que ha paralizado tu vida? ¿Qué situación has vivido en tu vida que te ha paralizado? Todos hemos vivido situaciones así. Yo he vivido mis situaciones y estoy seguro que tú has vivido situaciones así, que han venido a paralizarte. ¿Piensas tú que Dios ya no quiere nada contigo? ¿Piensas tú que el propósito de Dios se ha acabado, que ya Dios utilizarte? Eso es una mentira. Y bien, el enemigo pensaba que venía audiblemente a decirte: no vales, no sirves, ya no cuento contigo, ya no me sirves. Pero hoy vengo a decirte que el plan y el propósito de Dios para tu vida sigue vigente. Sigue vigente. Las promesas que Dios te dio se tienen que cumplir sí o sí. Si tú le pones tu fe en Dios, se van a cumplir. Se van a cumplir. Las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Es tiempo de hoy pedirle al Señor que traiga libertad a nuestras vidas, para que podamos correr hacia el propósito que Dios tiene para nosotros, para que podamos alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, para que podamos seguir avanzando como reino de Dios. Despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo aquello que está impidiendo que avancemos. Hoy podemos entregarle a los pies de Jesús todo aquello que nos estorba. Y déjame decirte que el Señor está en este lugar, deseoso, extendiendo su mano, listo para agarrar y quitarte ese peso de tu vida, de mi vida. Dios está en este lugar, deseoso de hacerlo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están deseosos de hacerlo? ¿Qué tal si en el lugar donde tú estás levantas tu mano al cielo, cierra tus ojos y dile: Señor, hoy me despojo de todo ese pecado que me ha asediado, todo ese pecado que me ha paralizado. Hoy, en el nombre de Jesús, me declaro libre, libre para alcanzar tus promesas, libre para caminar en tu voluntad, libre para alcanzar todo lo que tú me has prometido. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Él lo está haciendo. Segunda de Timoteo 2:20 dice, 21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos
y otros para usos viles. Escucha lo que dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia, dice la palabra de Dios, será útil para toda buena obra. El Señor está haciendo su obra en tu vida, está haciendo su obra en mi vida, y vamos a alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Voy a invitar al grupo de alabanza. Finalizamos con esto. Dice: el último punto que me gustaría compartir es: nada hay imposible para Dios. Iglesia, nada hay imposible para Dios. Lucas 18:27 dice la palabra del Señor: y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Habrá algo imposible para tu vida? ¿Quién tiene algo imposible allí en el lugar donde está? ¿Puede levantar su mano? ¿Algo que esté viviendo que es un imposible? Déjame decirte que lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y lo que más me encanta de este pasaje es el contexto en que está hablando Jesús. Y está hablando acerca de la salvación. Los discípulos preguntan: ¿quién podrá salvarse? Porque Jesús le dijo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico sea salvo. Y es allí donde Jesús utiliza estas palabras y dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios está hablando acerca de la salvación. No hay un corazón tan duro que Dios no pueda quebrantar. No hay un corazón tan separado de Dios que Dios no lo pueda acercar. No lo hay. Dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel que Dios puede quitar ese corazón de piedra y poner un nuevo corazón de carne, que ame su voluntad, que ame su presencia, que ame sus leyes. Si tú ves casos imposibles allí en la calle, un vecino, un familiar, déjame decirte en esta mañana que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios puede obrar esa salvación en tu casa. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Dios quiere hacerlo. Hasta donde te atrevas a creer. ¿Qué vas a hacer? Jessica, Alex, ¿qué vas a hacer? Hasta donde te atrevas a creer. Nada es imposible para el Señor. Nada. Nada. Dios quiere seguir salvando en esta ciudad. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere derramarse como nunca antes lo hemos visto. Muchas veces digo esto y es una verdad. Tú a lo mejor has vivido maravillosos tiempos con el Señor, los mejores. Tú piensas que has sido el mejor, pero déjame decirte que es nada comparado a lo que Dios quiere tenerte en intimidad contigo. Tú has podido ser utilizado por el Señor, pero déjame decirte en esta mañana que no es nada comparado con lo que Dios quiere hacer contigo. Nada. Dios va a continuar sus planes con o sin nosotros. ¿Cuántos quieren cumplir los planes de Dios? ¿Vamos a quedarnos sin hacer nada? ¿O vamos a empezar a levantarnos? Vamos a empezar a predicar la palabra de Dios. Vamos a empezar a extender el reino del Señor a todas las direcciones. Aunque hayas pasado un eclipse de fe, déjame decirte en esta mañana que saldrás de ese lugar. Saldrás de ese momento. Yo salí, no por mis fuerzas, por el Señor.
Hace poco pasamos una circunstancia y seguimos en ese momento, una prueba de fe, un eclipse de fe. Creo que la mayoría sabe lo que hemos vivido mi esposa, mi familia y también la iglesia, porque somos un cuerpo, somos uno. Y seguimos y confiamos en Dios de que nos va a sacar de esa situación, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Aun cuando nosotros somos infieles al Señor, dice la palabra del Señor que Dios permanece fiel. ¿Habrá alguien en esta mañana que le diga: Señor, cuenta conmigo? Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero entregarme completamente a ti, Señor. Hoy, Señor, te entrego mi vida. Hoy te entrego ese pecado que me asedia. Hoy te entrego todo de mí. ¿Habrá alguien en este lugar que le diga: Señor, quiero hacer tu voluntad? Quiero cumplir tu propósito. ¿Habrá alguien en este lugar? ¿Qué tal si tú quieres y deseas y escuchas esas palabras de parte de Dios para tu vida? Ponte de pie, vamos a orar, vamos a alabar al Señor. Vamos a poner este maravilloso tiempo en la presencia del Señor, porque no hay nada imposible para el Señor. ¿Qué tal si dispones tu corazón para alabar al Señor? ¿Qué tal si dispones tu vida? Vamos a tener un tiempo de oración donde nuestro pastor Aymer estará orando por nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En los tiempos pasados eran territorios, eran posesiones, y hoy siguen siendo territorios y posesiones. En el antiguo eran tierras que el Señor entregaba al pueblo de Israel, y en el día de hoy siguen siendo tierras, pero muy diferentes. No se olvide de que el hombre es tierra. No se olvide de que Dios quiere poseer. Cuando dice Dios poseer, está hablando de personas, tierras. No sé si alguien está entendiendo mi lenguaje. ¿Alguien está entendiendo lo que le quiero decir? Anteriormente eran posesiones, tierras, y hoy sigue siendo tierras, pero es el hombre. No se olvide de que el hombre es tierra, el hombre es polvo. Y Dios está contando con la iglesia. Nuestro hermano Alex hablaba de que en Alcira se está levantando una obra y tú tienes que ir allí a evangelizar. Tú tienes que ir a evangelizar. Tenemos que ir a evangelizar. Tenemos que ir a evangelizar. Esto no es cuestión de una persona ni de un grupo. Esto es cuestión de la iglesia. Cuando la iglesia se mueve, porque la única forma donde dice el Señor, cuando se predica, mire que el Señor dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Pero el contexto cuando se dice es cuando se sale a predicar. Cuando tú ves la mano de Dios es cuando nosotros llevamos el mensaje de salvación. Y déjame decirte de que no hay euros, no hay oro que pueda traer tanta satisfacción al ser humano cuando nosotros vemos que una persona eleva su corazón ante Jesucristo y le dice: Señor, perdóname. Ese es el mayor gozo que recibe el hombre aquí en la tierra. No son las cosas, no es el oro, no es el coche, no es la casa, no son tu pertenencia. El gozo que experimenta el ser humano es cuando tú eres un canal para que alguien venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, yo lo animo, porque cuando uno sale a evangelizar, mi hermano, se está cumpliendo la gran comisión. Y tú te ves de que eres un instrumento verdadero en la mano de Dios. La Biblia dice ir a ser discípulos. Así que póngase en contacto con Alex, por favor. Todos los sábados estamos llevando grupos
equipos de 5, de 10 personas a llevar el mensaje de salvación. Hermanos, esto es de toda la iglesia. Esto es de toda la iglesia. Esto no es de unos. Esto no es del pastor Tony y la pastora Sonia. Esto es de todos. ¿Y cuántos queremos ver la gloria de Dios en esta ciudad? Madre mía, Dios mío, ¿a quién estoy predicando? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en esta ciudad? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en esta ciudad? No te has convertido, no te has convertido al evangelio, no te has convertido si tú no quieres ver la gloria de Dios en esta ciudad. Si tú no te has convertido verdaderamente, tú quieres ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu te quiere y anhela las cosas de Dios. Déjame decirte de que venir a la iglesia conectado no te hace salvo. Te hace salvo el Espíritu de Dios Jesucristo. Te hace salvo y te levanta para la gloria de Él. Es así. Es así. Si no has vivido esto, necesitas volver a nacer de nuevo. Necesitamos, mis hermanos, necesitamos. Dios quiere hacer cosas. Dios quiere ser partícipe de lo que Dios va a hacer en esta tierra. No te trajo el Señor de otro país para enriquecerte económicamente. Esos son trapos de inmundicia. Eso es añadidura. Lo que quiere Dios es que nosotros podamos predicar el evangelio.